Hola, estoy con Ricardo Bettic, director enológico de Viña Morandé. Ricardo, bienvenido. Gracias por tu tiempo. Un gusto, Gilberto. Vamos a comenzar un poco con tu historia. Entiendo que estás muy involucrado en la familia, el mundo del vino. Cuéntanos esos antecedentes. Bueno, en Chile para ser enólogo tienes que ser agrónomo, Ujú. estudiar agronomía. Y mi padre era ingeniero agrónomo, por ese lado me gustó siempre el campo. Y curiosamente, en mi lado materno, mi abuelo era químico farmacéutico. Así que siempre íbamos a comprar vino a bodegas de vino. Mi abuelo, como es farmacéutico, modificaba un poco los vinos, en esa época era bien malvista, Ajustaba. para las mujeres. Le Ok. ponía un poco de bicarbonato para bajar la acidez, sacarina para endulzarlo. Entonces siempre hubo ese lado un poquitito, sí, de campo, pero también un poco químico. Ok. Yo creo que eso incidió bastante. Buenísimo. Realizaste una maestría de viticultura y enología en Turín. Sí. Cuéntanos cómo fue esa experiencia en tu formación profesional. Sí, yo partí trabajando en una viña muy importante en Chile. Tuve la fortuna de salir al mercado laboral en un momento que habían pocos enólogos. Así que nos mandaron a trabajar a muchos de mi generación. Yo tuve la suerte de ir a Napa en esa época varios años y esta viña tenía un joint venture con una viña importante de Toscana. Así que cuando vi Florencia, quise irme a vivir para allá y una de las excusas fue estudiar. Ok. Y un profesor, Mario Fregoni, de la Universidad del Sacro Cuore de Milán, me recomendó, curiosamente, que me estudiara a Turín, que era más especialista en viticultura, que era algo que yo quería profundizar. Así que terminé en Turín teóricamente 2 años y me quedé viviendo 8 al final. Y luego de esos 8 años te regresas a Chile. Cuéntanos por Sí, qué decides volver a tu madre patria. sí, yo los últimos 4 años de mi permanencia en Italia asesoraba una viña en Chile. Entonces venía 4 veces al año a Chile, hacía la vendimia con ellos y los apoyaba comercialmente en el mundo desde Italia. Y en uno de estos viajes conocí a la que actualmente es mi mujer y donde manda capitán, manda marinero, si nos queríamos casar, tenía que volver a Chile. Ok. Eh, Como director enológico, ¿cuáles son tus responsabilidades? No es lo mismo ser enólogo de parte de un equipo que ser el director enológico. Entonces, creo que te toca moverte mucho y tener responsabilidades en muchos frentes. Cuéntanos un Sí. poco sobre eso. Sí, en Morandé somos un equipo de 4 enólogos. Yo dirijo ese equipo en los vinos de Morandé y lo principal, obviamente hacer los vinos, pero es darle una impronta y la idea de qué vinos queremos hacer. Tienes que tener un conocimiento amplio de vino en el mundo y tener una idea de qué vino quieres hacer tú y que eso tenga un trasfondo de éxito, pero también de reconocimiento. Es decir, no basta con hacer un vino que a ti te guste. Tienes que entender bien el mercado y tratar de traducir eso en vinos que representen un poco la casa a la que tú estás trabajando, en este caso Morandé. Un estilo propio de Morandé, pero entendido a que el consumidor lo aprecie. ¿Y eso cómo se representa en movilidad? Porque mucha gente piensa que puede ser un trabajo que estás en una oficina dando órdenes o conversando. Sin embargo, tienes que estar visitando viñas, tienes que Sí, estar visitando oficinas en diferentes lugares del país. sí, y no solo el país. En ese aspecto me ayudó mucho haber vivido afuera en Italia porque recorrí Europa probando vinos. Esto no es tanto este oficio, más que una profesión, es un oficio, eh, depende mucho de que tu paladar sea muy amplio. Y en Chile no tenemos vinos extranjeros, porque producimos vino chileno, entonces en general teníamos hasta hace no tantos años un paladar muy local. Hoy en día es mucho más fácil viajar, está internet, las redes sociales, hemos ampliado esa mirada, ese abanico de conocimiento y el haber trabajado y probado vinos de distintas añadas, distintas variedades, distintas zonas, hace que tú tengas una visión mucho más amplia del negocio y del vino. Y después, dentro del país, tenemos que estar visitando nuestros viñedos que van desde el Valle del Limarí hasta Malleco, a 600 kilómetros del sur de Santiago, con toda su diversidad climática y de suelo. Y eso te da distintas ideas y capacidad de intuir qué vino podría funcionar mejor en esa zona y para el mercado. Ok. O sea, nos movemos muchísimo en el viñedo, más que en las oficinas. Eres un nómada. Bastante. La camioneta es como una oficina. Este año inauguraron una bodega en el Valle de Cachapoal. Sí, Entiendo que
ultramoderna con innovaciones, tienes muchos juguetitos con los cuales hacer pruebas y experimentos. Cuéntanos un poco más en detalle. Sí, nosotros tenemos una sola bodega que está equidistante de nuestros viñedos, está en el Valle de Cachagual. Eh, pero queríamos ponerle un techo a todas las maquinarias y sobre todo vasijas que tenemos, que siempre hemos tenido y que la teníamos un poco repartida en esta gran bodega. Y para eso hicimos esta bodega Aventura, que es un poco el reflejo de esta línea Aventura y pionera que partió Pablo Morandé por el año 96. Y llevamos ahí, concentramos todos nuestros estanques troncocónicos de madera, huevos de cemento, hicimos lagares para pisar uvas, tinajas enterradas, no enterradas, cerámica, etcétera. Cada uno de esos elementos nos permite tener una paleta de colores más amplia a la hora de hacer la mezcla de los vinos. No es que uno sea mejor que otro, sino que te da características diferentes que a la larga me permite hacer un vino más completo y espero mejor. Buenísimo. En uno de los episodios, de mis episodios de Antociano News, mencionaba que ustedes están comenzando a dejar de usar la palabra reserva y gran reserva dentro de algunos de sus vinos y comenzaron con una línea que se llama Vitis Únicas, Sí. que es una línea con varios variedades. Cuéntanos un poco más cuál es el objetivo de esto. Sí, no es que hayamos dejado de usarla, sino que hemos reposicionado nuestras líneas de vinos en lo que el mercado ahora asocia a reserva y gran reserva. Tú sabes perfectamente que la legislación chilena es muy laxa en lo que se refiere a la palabra reserva. Te da dos referencias que cabe ahí cualquier cosa. Entonces es muy importante para el consumidor que sepa más bien qué marca está comprando, más que la palabra reserva o gran reserva. Y cuando partió Morandé, nuestros vinos reserva se llamaban Terrarum y nuestra línea Gran Reserva se llamaba Vitisterra. Y después por presión, sobre todo nuestra, del mercado chileno, que asocia mucho los vinos a estas palabras de reserva o Gran Reserva, le fuimos agregando estos términos que consideramos que se han comoditizado un poco. Entonces nuestro Gran Reserva se asociaba a un vino a un precio más barato. Y nosotros quisimos reposicionarlo volviendo un poco a recordar ese nombre Vitisterra. Le pusimos Vitis Única porque es un vino que proviene de un viñedo específico dentro de un campo nuestro. O sea, es una vitis única de ese terroir. Que representa mucho mejor lo que es ese vino más que una palabra tan commodity hoy en día como Gran Reserva. Y pusimos nuestra línea Gran Reserva en un vino que está mucho más asociado a ese nivel de precio, que son crianza en barricas, pero barricas usadas, no nuevas, que eso para nosotros es fundamental, la crianza en barricas o fútbol. Buenísimo. ¿Qué significa para ti y tu equipo, porque no estás tú solo, Sí. el haber sido nombrado 4 veces Viña del Año por Wine Spirits? Bueno, nosotros acá en Guatemala estamos muy bien distribuidos con licores de Guatemala y este tipo de premios nos permiten que nuestros distribuidores, nuestros partners, les sea más fácil hacer su trabajo que es muy difícil, que es vender vino. Hay mucho vino en el mundo de muy buena calidad y hay que transmitir los valores y los plus que tenemos dentro de cada productor. En este caso, haber salido elegido la viña del año, el mejor tinto, etcétera, nos da ese respaldo y da tranquilidad a nuestros partners y distribuidores en el mundo de que están con una gran marca que es reconocida en catas a ciegas con puntajes de los mejores críticos y las mejores revistas como una marca de verdad de la mayor calidad de Chile. Cuéntanos ahora las diferentes líneas que tienen ustedes Sí. y hagamos énfasis en House of Morandé, que es el icono de la bodega. Sí. Bueno, Licores de Guatemala lleva todas nuestras líneas y parte con la línea Pionero, que es un homenaje al fundador de la viña, que es el enólogo, uno de los más importantes enólogos de Chile, Pablo Morandé. Él ha tenido una visión, ha sido realmente un espíritu innovador en Chile. Por ejemplo, las primeras viñas plantadas en la costa chilena, en el Valle de Casablanca, fue Pablo Morandé. El relanzar variedades muy desconocidas, antiguas, de más de 70, 80 años, como el Cariñán, también lo hizo Pablo Morandé. Esa es nuestra línea de entrada, es una línea reserva pionero. Y después tenemos el State Reserve, que es nuestros vinos que vienen de un campo, dentro de un valle, de una propiedad, plantados en alta densidad, que es otra de las innovaciones que hizo Pablo Morandé, son 10.000 plantas por hectárea. El promedio en Chile son 3.000. Nosotros tenemos mucho viñedo, con poca uva cada viña, y por lo tanto son más concentradas y dan vino de mayor calidad, siendo viñedos relativamente jóvenes. Ese es el modo que tenemos de hacer producir viñedos jóvenes con la mayor calidad posible, haciendo que produzcan poca uva por planta. Y al tener muchas plantas, tienen una
cantidad económicamente viable de uva. Después nuestra línea de Gran Reserva, que ahora es Vitis Única, hicimos algunas modificaciones. Esto ya es un cuartel, una parcela dentro de ese campo. O sea, es un single vineyard en el mejor suelo, son viñedos más antiguos. Tiene crianza ya Cabernet Sauvignon, Carmener de 18 meses, en barricas francesas, foudres también de madera francesa. Y arriba está nuestro ícono House of Morandé, que es el mejor cuartel de Cabernet Sauvignon, con el mejor cuartelito de Cabernet Franc, del mejor campo, el mejor suelo que tenemos en el valle del Maipo, de la zona llamada Alto Maipo, que es a los pies de la cordillera de los Andes, a la orilla del río Maipo. Buenísimo. Cada uno de tus vinos es como un hijo enológico. Sí. Cuéntanos cuál ha sido el más problemático de ellos. Siempre se dice que hay una oveja negra, bueno, el cual ha sido el más problemático, pero que al final cuando lo lograste fue el que más satisfacciones te ha dado. Mira, más que yo tengo 3 hijos de verdad, de carne y hueso, y entiendo la pregunta. Perfecto. Es que más dificultades me da, pero me ha dado más satisfacciones últimamente, es el Pinot Noir. Es una variedad que todo el mundo que produce vino sabe que es complicada porque es delicada, pero además tiene estructura, tiene esas dos almas, ¿no? Parece delicado, pero es muy fuerte, es de músculo largo, tanino fino, pero una trama apretada. Y es la variedad que el Valle de Casablanca, con las nuevas plantaciones que estamos haciendo, nos ha dado las mayores satisfacciones en los últimos años. Buenísimo. Si pudieras viajar en el tiempo al primer día de trabajo en Morandé, ¿qué le dirías al Ricardo de esa época? Uy, que no sabía con qué chicha se estaba curando, pero no, le diría que se relajara un poco, porque tomar el bastón de Pablo Morandé, uno de los enólogos más importantes del país, es un gran desafío, pero, pero esto es agricultura, y la agricultura al final es un oficio que se va aprendiendo y hay que tomárselo con calma. Cada año era un año distinto y hay que aprender, así que tranquilo. Buenísimo. ¿Qué toma Ricardo cuando está tomando vinos de Morandé? Ya que mencionaste que hay que Cuando, tener cuando una no cultura está tomando vino cuando no Morandé, está tomando vino de Morandé. me gusta mucho el gin. Eh, sí, particularmente está tomando Negroni. ¿No? Buenísimo. Sí. Pregunta extra. ¿Qué novedades hay en Morandé para el futuro? Estamos trabajando, vamos a lanzar a fines de este año un Malbec de la zona del Océano Pacífico. O sea, es como una versión de altura de Malbec del lado argentino, pues nosotros vamos a la costa para buscar clima frío. eh, y por lo tanto tiene flores, un Malbec muy interesante que espero que le guste a los consumidores, y también un viñedo de Cabernet Sauvignon de más de 130 años, Wow. de que no se riega, o sea, plantado en Cabeza, en el Valle de Itata, de secano, y es un hallazgo, una joya que nos encontramos ahí, que vamos a desarrollar. Ya tenemos la cosecha 2020 embotellada y va a tener 2 años de guarda en botella antes de salir al mercado. Un Cabernet como yo creo no se ha visto. Hay que tener paciencia para esperar que salga. No sé, así es este negocio. Gracias, Ricardo, por tu tiempo. Alberto, un gusto. Brindemos. Y a todos los seguidores de Antociano. Gracias. Salud. Salud.